Amigos, ya estamos de regreso, 10:32 de la mañana, y ya desde este momento, desde el mes de enero, el Ministerio de Educación tiene novedades en el proceso de las matrículas, verificación de pagos de APAFA e inspección de centros educativos. Nos acompaña Gabriel Quevedo, coordinador de la Oficina de Transparencia, Ética Pública y Anticorrupción del Minedu, señores. ¿Qué tal? Bienvenidos. Muchas gracias por la invitación. Buenos días. Bueno, sabemos que más o menos unos 200 funcionarios son los que inician este proceso de verificación en lo que es Lima y Callao. Así es. El Ministerio de Educación, conjuntamente con la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana y sus 7 UGEL, han organizado un operativo en estas semanas que implica que 200 funcionarios de la DREL y sus UGEL salgan a inspeccionar a la totalidad de instituciones educativas en Lima Metropolitana, justamente para ver que no se cometan actos arbitrarios en este momento de la matrícula y que la misma se realice conforme a los procedimientos regulados por la norma. Asimismo, tenemos un conjunto de defensores del usuario que también están inspeccionando las instituciones educativas, dando charlas preventivas, tanto a los directores en el cumplimiento de la norma, al personal de las escuelas, así como a los padres de familia, para que sepan reconocer sus derechos y ejercerlos de manera adecuada. Ahora, es bien interesante lo que dice, porque estamos hablando de los procesos de matrícula, concretamente, ¿no es cierto? Que es lo que se inicia, lo que se va a verificar, lo que se va a monitorear, pero también hemos escuchado, y esto es quizá un caso recurrente, en el que todos los años, por ejemplo, se obliga a los padres a pagar el concepto de APAFA para condicionar la matrícula del niño. ¿Cómo queda este punto según las disposiciones del Ministerio? Es bastante importante que todos los padres de familia sepan que la matrícula escolar en las escuelas públicas es totalmente gratuita y no está condicionada a pago alguno, ni tampoco a la inscripción en la Asociación de Padres de Familia o APAFA. La inscripción en esta asociación es completamente voluntaria, es optativa, nadie nos puede coaccionar. Perfecto. Pero si nosotros como padres de familia optamos por inscribirnos en la APAFA, vamos a tener que cumplir con los acuerdos de la Asamblea General, lo cual significa que si ellos establecen un monto de cuota ordinaria, lo vamos a tener que pagar, pero de una manera coordinada con ellos, tal vez fraccionada. Fraccionada, por ejemplo, es una modalidad muy interesante que está introduciendo el Ministerio de Educación. Por supuesto. O también se puede pagar con trabajo. Digamos, una APAFA dice que la cuota ordinaria va a ser 30 soles, pero yo no tengo esos 30 soles, yo puedo dar mi trabajo, lo que se llama faena. Puedo ayudar en el pintado, en la carpintería, en la limpieza de la institución educativa. Lo que nosotros como Ministerio de Educación estamos promoviendo es que el padre de familia se involucre con las necesidades de la escuela, con las necesidades de su hijo en aula, sin que esto signifique de que tenga que hacer pagos. Perfecto. Que tal vez condicionen la matrícula. No está condicionado ni al pago de la APAFA, tampoco al uniforme, a la utilización del uniforme, ¿no es cierto?, escolar. Y es muy interesante que usted nos cuente cómo van a funcionar estos operativos. Son visitas inopinadas, me parece, ¿no? Sí, son visitas inopinadas en dos grupos. El primer grupo, que son estos 200 especialistas que están yendo a la totalidad de instituciones educativas, están yendo a recabar información mediante unas fichas. Si ellos encuentran algún tipo de irregularidad, inmediatamente lo corrigen, dando asistencia técnica a los directores para que mejoren el accionar, porque muchas veces lo que se ha determinado es que el condicionamiento de la matrícula no solo se presenta por la intencionalidad de condicionar, sino por desconocimiento también de las normas, de los procedimientos, cuando las escuelas piden requisitos que no están contemplados en las normas, que no necesariamente es cuotas o dinero. Entonces, este grupo de especialistas da la asistencia técnica, hace la corrección y levanta la información para que nosotros la tengamos en línea. Y además que el colegio queda registrado. Así es. Eso es también un punto que hay que tener en cuenta por parte ya de los centros educativos y de los directores, que aquí el colegio queda como con un ranking de incumplimiento. Así es, así es. Y el otro grupo, que son los defensores del usuario que tenemos en el Ministerio de Educación, van a asistir a 900 instituciones educativas en Lima Metropolitana, que son las más grandes, las que hemos detectado que tienen antecedentes por condicionamiento de matrícula, que pueden tener algunos problemas, y ellos están yendo con unas charlas preventivas. Qué interesante. Sí, porque a nosotros lo que nos interesa no solamente es el tema sancionador, sino el tema preventivo, claro, que todos conozcan, en el caso de los directores y profesores, sus obligaciones, y en el caso de los padres de familia y los alumnos, sus derechos.
Ahora, es bien interesante señalar y que este trabajo que se desarrolla desde el mes de enero busca sobre todo preservar el derecho irrestricto a la educación de los niños, ¿no es cierto?, del cuerpo de alumnado, en general en los 3 niveles, ¿no?, la inicial, primaria, secundaria, en la educación básica regular, y además que sería interesante saber cómo este modelo de salir y verificar se va dando también a nivel nacional. Sí, a nivel nacional nosotros, como Ministerio de Educación, hemos empezado las coordinaciones con los gobiernos regionales. ¿Y las UGELes? Las UGEL y las direcciones regionales pertenecen a los gobiernos regionales, en la estructura orgánica que ellos tienen. Entonces, la coordinación ha sido a nivel de las direcciones regionales para que ellas dispongan que sus UGEL también supervisen a las instituciones educativas. Y le hablo precisamente de las UGELes, Gabriel, porque la UGEL es muy importante en una provincia. La UGEL es demasiado importante en un distrito cuando hay alguna queja en un colegio. Es muy difícil pues, pensar que un centro educativo nacional de provincia pueda venir hasta Lima inmediatamente. Para eso tendrá que recurrir a su UGEL, que es el agente más directo. ¿Cómo fortalecen ustedes esa instancia? Es la instancia más cercana a la comunidad, más cercana a la institución educativa, más cercana a los padres. Y es la instancia que tiene a su cargo el fortalecimiento y la asistencia técnica en los niveles pedagógico, institucional y administrativo. 3 niveles: pedagógico, institucional y administrativo. Entonces las UGEL están siendo fortalecidas a través no solamente de una mejorada infraestructura, tecnología, capacitaciones, normas de simplificación administrativa, de procesos, sino también están siendo bastante orientadas a que cumplan su labor. Muchas veces se entendía las UGEL como instancias netamente administrativas, cuando en realidad se debe algo muy entender, alejado, ¿no? claro, muy técnico, que son ¿no? instancias que están yendo a la escuela. Qué bueno. Por ejemplo, en Lima Metropolitana ya no es necesario que el director vaya a la UGEL para muchos temas pedagógicos o institucionales, sino que la UGEL, a través de sus especialistas y equipos de trabajo, asiste a la institución educativa, acompaña y hace el seguimiento. Esa es la labor fundamental de una UGEL. Claro, además que aquí hay un aspecto también que ustedes han señalado y han fortalecido, digamos, en temas como la ética, la transparencia, han habido charlas, preparación. Cuéntame un poco de esa dinámica, porque además, amigo Quevedo, habla del interés del Ministerio de Educación de que este proceso se desarrolle cada día mejor, más eficiente para los alumnos especialmente, ¿no? Sí, bueno, aprovechando la pregunta, es bastante importante señalar que nosotros hace más o menos un mes, el Ministerio de Educación aprobó el Plan Institucional de Lucha contra la Corrupción en el sector educación 2015-2016. Este Plan Institucional de Lucha contra la Corrupción tiene varios ejes, varios componentes, y uno de ellos es la ética y otro es la transparencia. Eso, la transparencia. Justamente nosotros ahí lo que buscamos no solamente es que la gente conozca sobre la existencia de un código de ética o la existencia de una ley de transparencia, sino que cada una de las operaciones, de las acciones, de los actos de los trabajadores esté guiado por estos principios de ética, de publicidad, de transparencia, de probidad. Ahí el Ministerio de Educación, a través de la oficina en la cual trabajo, que es la Oficina de Transparencia, Ética Pública y Anticorrupción, venimos trabajando bastante en Lima Metropolitana y articuladamente también con cada una de las regiones. También está prohibido, y ya usted debe saberlo, pero se lo recordamos acá en 7.3 Noticias, la compra de útiles. ¿Cómo queda el tema de los libros, por ejemplo, que se descubrió en más de un momento algunas editoriales que negociaban con algunos colegios, por ejemplo? Ahí es bastante importante separar si estamos en una escuela pública o en una escuela privada. Si estamos en una institución educativa pública, debemos saber de que todos los textos educativos y materiales son enviados por el Ministerio de Educación de manera gratuita, en los 3 niveles, en inicial, en primaria y en secundaria. En inicial desde cuadernos de trabajo y primaria y secundaria tenemos los textos escolares. Por lo tanto, en las pero no los cuadernos, ¿no? Los cuadernos de trabajo sí, cuadernos de trabajo, pero no los que tienen actividades propias que son para complementar las clases, pero los cuadernos donde tomamos los apuntes, eso no. Pero sí los libros, sí los textos, sí los textos escolares. Se envían de manera gratuita, se tienen que repartir a inicio de año. ¿Y eso qué significa? Que los profesores no me pueden solicitar textos adicionales. Claro, o obligarte, por ejemplo, a tener una editorial tal o cual. Claro, ¿no? así es. Hacemos un distingo en los públicos y los privados, obviamente. Y ya en lo privado, las normas contemplan que hay un procedimiento en el cual el director con sus profesores citan a los padres de familia y le plantean 3 alternativas de acuerdo a determinados criterios. Los criterios es que básicamente cumplan con las exigencias de la malla curricular y también criterios de economía.
Entonces yo escojo con los padres de familia entre las 3 alternativas. Perfecto. Y ya somos lo que compramos. Ahora, ustedes como Ministerio de Educación, que además vemos un ministerio en el país actualmente, un ministerio sólido, férreo, con ideas claras, puntuales, ¿no es cierto? Están haciendo esas visitas que decíamos antes, inopinadas, para verificar que la matrícula sea gratuita, no hay ningún pago que condicione al padre de familia, ni la ropa, ni el uniforme, ni los textos, ni los libros, ni mucho menos. ¿Cuándo arrancan con estas visitas inopinadas? Se ha arrancado hace 2 días, justamente hace 2 días ¿En qué presentamos. En todos los distritos de Lima Metropolitana, en simultáneo, son 200 especialistas que van a visitar 2 instituciones por día, o sea, 400 diarios. Consideramos que en una semana, semana y media, podríamos llegar a la totalidad de escuelas públicas de Lima Metropolitana. En semana y media, eso es un récord, ¿no? ¿En todas cuántas escuelas hablamos? Estamos hablando de escuelas públicas aproximadamente unas 2.000. 2.000, en lo que es Lima y Callao. Lima Metropolitana. Lima Metropolitana. Lima Metropolitana. Ahora, quisiera hablar del tema también de los centros educativos. Yo sé que directamente estamos hablando hoy de la matrícula, ya hemos hablado bastante de ese tema, pero hemos visto algunos informes, por ejemplo, en los canales de televisión, en la prensa, en relación a que hay colegios que no estarían aptos para arrancar el año escolar en el mes de marzo. ¿Qué está haciendo el Ministerio? En cuanto a la infraestructura, ¿no? Sí, en cuanto a la infraestructura, debemos recordar que el Ministerio de Educación el año pasado lanzó el Plan Lima. El Plan Lima es un plan que abarca la cobertura en infraestructura, sobre todo de aquellas instituciones educativas que no están con las características necesarias o no cuentan con las características de infraestructura necesarias para el dictado de clases. Ahí se está interviniendo, se está mandando a aulas prefabricadas, se está interviniendo también con la construcción de nueva infraestructura, acelerando las inversiones para el tema de las construcciones en estas instituciones educativas. Y esto, lo que se está haciendo en Lima Metropolitana, se está replicando en todos los gobiernos regionales. En todos los gobiernos regionales. Claro, acá hay un trabajo articulado. El gobierno regional tiene que involucrarse porque tiene que ver directamente con los colegios de su provincia, de su región, y acercar un poco más este trabajo también entre los 3 niveles de gobierno, ¿no? Ahora, hemos hablado ya bastante de la matrícula y mi productor me hace incidencia en el tema de la matrícula, lo que es muy importante, pero por ejemplo en los colegios privados la cosa es muy diferente, ¿no es cierto? ¿Qué incidencia tiene ahí el Ministerio de Educación? ¿Qué se podría hacer? Son matrículas sumamente elevadas, aparte ya si hablamos de las pensiones, es otro dolor de cabeza. Muchas veces desde diciembre tienes que asegurar ya el asunto del próximo año. ¿Qué debería pasar, no? Y muy al margen ya de la cuota de inscripción en un centro educativo, que pareciera muchas veces una membresía de un club, son sumamente elevados. ¿Qué pasa? ¿Por qué tiene que ser tan exclusiva y cara la educación privada? Ahí, lo primero que nosotros debemos informar al padre de familia es de que hay solo 3 cuotas o 3 cobros, más que cuotas, 3 cobros que la institución educativa privada me puede exigir. La cuota única de ingreso, que no tiene un límite, y por eso estamos viendo en estos informes de estos días que hay muchos colegios que están cobrando... Perdón, la cuota única de ingreso no es ojo la mensualidad que uno paga de 2.000 soles, cuota única de ingreso. Que puede bordear incluso hasta los $18.000, ¿ah? Los colegios más caros. No tiene un límite según las normas, ¿ya? El segundo monto, o el segundo concepto, es la cuota que uno paga por la matrícula, ya, que esta sí tiene un límite. Que cada año es más cara, además. Claro, pero tiene un límite, que es que no puede ser mayor al monto de la pensión. Y finalmente, el monto de la pensión. Aquí es bastante importante señalar que nosotros lo que estamos buscando como Ministerio de Educación es que estos colegios den la información adecuada y de manera... La antelación debería ser tal de que a mí me permita tomar la decisión sobre la continuidad o buscar otra institución educativa. Tal es así pero permíteme, cuando eso sucede, el colegio privado no te devuelve la cuota de inscripción al centro educativo. Lamentablemente, según la normativa, la cuota de ingreso no es devuelta ni tampoco de manera proporcional, porque significa que es una cuota que me da la posibilidad de ingresar a ese centro educativo. Ingresé, estudié una cantidad de años y si opto por retirarme, no se me devuelve. No se me devuelve. Y así lo estipula la ley educativa. Así lo estipulan las normas que tienen rango de ley, que fueron dadas en determinado momento por el Congreso de la República. Lo que es interesante es eso que nos decías ahora mismo, y es que la matrícula no debe exceder el monto de la pensión. Así es. En todos los colegios privados. En todos los colegios privados. Digamos, mi pensión es 500 soles, entonces mi matrícula no podría ser 600, no podría ser 700. ¿Qué pasa si tienes 3, 4, 5 hijos?
Lo más recomendable es que, de acuerdo a la economía y a las condiciones que tiene la familia, opten por instituciones educativas que puedan ser sufragadas por ellos. Y en todo caso, volvamos los ojos a la escuela pública, porque la escuela pública es gran responsabilidad del Ministerio de Educación. Y podemos afirmar, Estado. ahora sí se puede afirmar con bastante seguridad y sujeto a que pueda ser comprobado, que tenemos muchas escuelas públicas, una gran mayoría de escuelas públicas que dan una educación de calidad y que compiten con muchas escuelas privadas de rango medio. ¿Por qué? Porque tenemos escuelas públicas con muy buena infraestructura, no solamente los colegios emblemáticos, sino colegios que no están necesariamente pero recordemos en el centro. Que, digamos, el espectro en sí de la escuela pública no solo es la infraestructura del alumno, sino los docentes. Docentes que están siendo evaluados, docentes que se están incorporando a la ley de carrera pública magisterial, docentes que todos ya están titulados. Hasta hace pocos años nosotros podíamos tener en el aula profesores que no eran titulados. Ahora todos los docentes son titulados, que están siendo evaluados rigurosamente, que están siendo capacitados. El Ministerio invierte una gran cantidad en capacitación, damos textos escolares, hay acompañamiento de la SUGEL, se está brindando clases en idiomas, en inglés. Sobre todo fortalecer el tema de los idiomas. Una escuela pública que da una educación de calidad y que el padre de familia puede voltear los ojos nuevamente hacia la escuela. Realmente sería muy importante, muy necesario para muchas economías familiares. Estamos seguros del trabajo que viene desarrollando el Ministerio de Educación. Entonces, redondeando un poco, ya lo sabe, la matrícula, la invitación a este proceso y sobre todo a tener conocimiento de lo que no nos pueden obligar a nuestros padres de familia. Sí, y finalmente, si es que se diera alguna consulta, alguna duda que tuviésemos tanto en instituciones educativas públicas como privadas, invitar a los padres de familia de que conozcan sus derechos y que acudan ahí nomás sin moverlo para que podamos verlo bien. Ejerce y defiende tus derechos, dice Defensoría del Usuario. Tenemos la Defensoría del Usuario implementadas en las 7 UGEL de Lima Metropolitana, en la Dirección Regional y en el Ministerio. Cualquier consulta, cualquier duda, cualquier reclamo sobre matrícula escolar, podemos acudir a estas oficinas, o si tenemos queremos llamar telefónicamente, podemos llamar una línea gratuita, que es 0800 13 687. ¿Se atiende todos los días? Todos los días, de lunes a viernes, de 8:15 a 5:15 de la tarde. Ya, bueno, y además si no se deja la grabación, pues ustedes, estoy seguro, van a hacer ese seguimiento. Pero pregunta de cajones, ¿qué pasa con los centros educativos que incumplan la normativa del Ministerio de Educación? Aquellos directores de instituciones educativas públicas que condicionen la matrícula tendrían que ser sancionados conforme a lo que establece la ley. Esto es, con la máxima sanción que establece la norma de institución en el ejercicio del cargo.